Gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí vamos a conversar, a sostener una conversación interesante con Inocencio García, quien de profesión es sociólogo, pero además es el secretario de Asuntos Dominico-Haitianos del partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar además del tema político, de la situación de Haití, República Dominicana, y sobre todo, le doy los buenos días, pero de inmediato le pregunto, ¿en qué está lo del pacto con Haití? ¿En qué quedó eso? Por cierto, muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros tenemos que acostumbrarnos al hecho de que si queremos fortalecer las instituciones dominicanas y queremos atacar los graves problemas que tenemos, debemos aplicar la ley. O sea, ese pacto era convocado por el presidente Luis Abinader. En aquel momento fue una segunda versión el 20 de noviembre del 2021, que como Fuerza del Pueblo nosotros asistimos con entusiasmo, ¿no? Porque entendíamos noble esa convocatoria hecha por el presidente Luis Abinader en ese momento a alrededor de 30 organizaciones políticas mayoritarias y minoritarias. Y nosotros como Fuerza del Pueblo formamos parte de ese comité pequeño de 8 organizaciones que salió de esa reunión, repito, de noviembre de 2021. Pero siempre he dicho que me di cuenta, porque la presidió el presidente de la República, Luis Abinader, que me llamaba la atención los gestos del presidente respecto al problema, ¿no? Respecto al tema. Y dije, bueno, y me fui con el mal sabor de que el presidente de la República iba a utilizar ese tema como instrumento electoral, lo que finalmente ocurrió. O sea, cuando usted habla de los gestos, ¿a qué se refiere? Bueno, mucha exposición mediática, expresiones que no se correspondían ni se corresponden en materia de política exterior con que, por ejemplo, si vienen aquí van a tener problemas. Yo creo que un jefe de Estado no debe pronunciarse en esos términos. O sea, ese discurso era... Sí, es un discurso electoral. ¿No? Era electoral porque efectivamente ese discurso es tentorio de mucha masculinidad, ¿no? ¿Verdad? De mucho machismo. El Estado era para consumo del electorado dominicano, ¿no? Inocencio, entonces, ¿cómo vemos actualmente, ya pasado este proceso del pacto, cómo está actualmente, cómo valora la Fuerza del Pueblo la situación actual de Haití respecto a la República Dominicana? ¿La República Dominicana está en peligro, no está en peligro con este tema de las pandillas, este tema de los militares kenianos? ¿Cuál es la realidad que ustedes vislumbran para la República Dominicana? Antes de eso, decir que el pacto nunca se cumplió. O sea, eso fue agua de borrajas, ¿no? Eso fue perder el tiempo, ¿no? Inclusive enviar comisiones cuando tenemos embajadas, misiones diplomáticas en el exterior, era gastar dinero, porque además hay que saber cómo funciona la diplomacia internacional. Es decir, si tú mandas individuos que no son los diplomáticos, ¿no? Entonces, bueno, esas naciones que sí tienen institucionalidad diplomática van a decir, ¿y qué significa esto? Porque eso se debe canalizar. No hay un reconocimiento. No hay un reconocimiento. Entonces lo escuchan simplemente y se pierde el tiempo. Bueno, pero eso no se cumplió, ¿no? Okay. Con respecto al caso de Haití, se sabe que el Estado haitiano colapsó, ¿no? Al colapsar, bueno, pues ahí no hay instituciones de soporte de ese Estado. Y para que tengamos una idea, recientemente se ha marchado el Citibank, que tenía más de 50 años y era el banco que financiaba los créditos a los sectores productivos haitianos. Y ya ese banco se fue de Haití.
y para que tengamos una idea de cómo se profundiza esa crisis y cómo lógicamente eso se agrega a esos problemas estructurales que tiene Haití en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito económico, medioambiental, societal, etcétera, ¿no? El promedio de crédito en América Latina es de un 45% a los sectores productivos y en Haití está en un 5%, ¿no? Entonces, con respecto a la presencia de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que le encabeza la misión de Kenia, ¿no? Bueno, pues hay que decir que las bandas dieron un respiro quizás de una semana, 15 días, pero ya hay una redición de los secuestros, de las matanzas, y para que tengamos una idea de la derrama por la que está pasando la familia haitiana, hay alrededor ya de 600.000 desplazados que se van de sus casas por la violencia y se ponen en cualquier sitio, en iglesias, en polideportivos, etcétera, ¿no? Usted me dice, se ponen en cualquier sitio, no, y de una vez yo pienso, cruzan a República Dominicana. No, bueno, claro, de ahí, lógicamente, porque ¿qué ocurre si tú tienes una situación de esa naturaleza? Bueno, pues tú te quieres ir donde ya tú tienes familia, sí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema dominicano? El problema dominicano es que nosotros tenemos, y lo que yo he dicho, que tenemos una nación dentro de la nación, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros tenemos, según lo declaró el viceministro de Asuntos Inmigratorios y de Naturalización, el viceministro Juan Manuel Rosario, que es experto en temas migratorios, dijo que nosotros, él lo dijo el 22 de noviembre de hace 2 años, que ya nosotros teníamos en ese momento 476 asentamientos haitianos en la República Dominicana. 476, entonces significa que tú puedes tener un altísimo porcentaje de esos 476 que son, desde el punto de vista antropológico, étnicamente haitianos, es decir, que no están ligados con dominicanos. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la experiencia europea, particularmente la francesa, preciso el dato porque lo había visto antes, pero ahora con mayor precisión, hay 705 barrios islámicos y africanos en Francia, donde la policía francesa no puede penetrar, ¿no? Y los sucesos del 2023, de los destrozos, ¿no? Sí, fueron precisamente por jóvenes. Entonces, bueno, ¿cuál es el grave problema? Bueno, el grave problema que se agrega a esto es que Occidente, como estaba viendo a una experta española, María Calvo, citó a San Agustín, y San Agustín dice que el derecho es producto de la razón, y resulta que Occidente, que construyó todo el esfuerzo del desarrollo del derecho internacional público después de la Segunda Guerra Mundial, que producto de la Segunda Guerra Mundial creó a Naciones Unidas, sin embargo está destruyendo precisamente ese edificio en el sistema de relaciones internacionales, que fue un edificio que durante 80 años pudo más o menos mantener en paz al planeta. Pero resulta que ahora, dice esa experta psicóloga, refiriéndose a los temas de género, los temas de familia, etcétera, dice ella, todo el proceso de destrucción de la familia que hay, el relato que hay a nivel mundial, ella señala, inclusive apela a San Agustín, que San Agustín decía que el derecho es producto de la razón, y resulta que ahora, dice María Calvo, el derecho es producto de los sentimientos. Es decir, yo deseo tener
cambiar de sexo, Ajá. ¿no, verdad? Entonces, bueno, yo me hago tal cosa. Tal cosa. ¿No, verdad? Yo ahora Y ese es mi necesito- derecho. Y ese es mi derecho, Y ese es ¿no? mi derecho, Porque esos son mis sentimientos. Entonces, resulta que la cultura occidental, ¿no?, está basada precisamente en toda la cultura judío-cristiana y en todo el racionamiento, la racionalidad griega. Y todo eso se está echando. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de esto precisamente porque es que hay una gran confusión a nivel global de los grandes países, los grandes líderes, y todo eso afecta a la República Dominicana porque solamente tenemos que ver en el Código Penal que está en proceso. Okay. En el artículo 185, si de aprobarse de manera definitiva, tal como está, bueno, pues el Estado Dominicano no tendría ya que hacer nada con respecto a los temas de migratorio y de uso del área, por ejemplo, de salud, de educación. Sí, es decir, no tendríamos capacidad de regular nada. Pero, Inocencio, tenemos una ley de migración. de migración. La Constitución está ahí. Tenemos un reglamento ya que dio brega, pero ahí está, Sí, ¿verdad? sí. Dio brega, pero ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo evalúa la fuerza del pueblo la actuación respecto a Haití de las autoridades dominicanas? Bueno, pero es que si el doctor Mario Lama, no lo estoy diciendo yo, dice que desde el 2019 el acceso de mujeres parturientas era de un 23% y al 2024 es de un 33%. ¿Qué está indicando eso? Que es cierto el discurso de protección fronterizo, no porque lo están diciendo los números, o sea, el dato mata el relato, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué está indicando eso? Que todo es una mentira y yo debo de hacer acopio en este momento de lo que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado dijo en su discurso en la segunda presentación de Rescate RD, que él dijo, una grave acusación, dijo, una cosa es lo que dice el presidente de la República a nivel internacional y otra es la que acuerda puertas adentro, o sea, a nivel internacional. Una acusación grave, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que al pueblo dominicano se le está mintiendo, ¿no? Entonces, si a la par de que tú no aplicas, ¿no?, de que tú no defiendes la soberanía nacional, bueno, entonces ahora te está proponiendo 12 reformas. Es decir, tú vas a poner en el contexto de una crisis financiera y económica como tenemos, tú te propones 12 reformas, incluyendo la reforma constitucional que te escuchaba decir que es la mejor. La del 2010. La del 2010. Hasta ahora la más avanzada. Y eso no lo decimos ni tú ni yo, sino que lo dice el constitucionalista español de la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor González Trevijano, que dijo que es la constitución más avanzada de Iberoamérica. Entonces, si tú quieres, si el objeto es la independencia del Ministerio Público, para eso está la ley, porque entonces, en vez de afectar la política constituyente, que tiene una supremacía en materia de ordenamiento, aquí está el doctor Trajano Vidal Potentini, ¿no? Me estoy adelantando. Sí, que ¿no? Pero si tú tienes además, ¿por qué atacar la política constituyente cuando tú no mejoras la política ordinaria? Entonces vete a la política ordinaria, que es la ley adjetiva. Fortalecer esa parte. Fortalecer esa parte, revisa la ley orgánica del Ministerio Público y entonces tú no desorganizas la institucionalidad dominicana. Y si a eso entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque si luego con Código Penal, en las condiciones, ya no lo digo yo, lo han dicho expertos, ¿no, verdad? Que eso ha sido un tollo es decir, que no se están tomando en cuenta
los intereses nacionales, estamos asumiendo categorías que tienen que ver con esa irracionalidad del mundo occidental, ¿no? ¿Verdad? Que no se sabe, el liderazgo occidental no sabe a dónde está encaminando con su gran liderazgo de más de 500 años al mundo actual, ¿no? Con todas estas confusiones conceptuales, lingüísticas, que tienen al mundo en un descalabro, ¿no? Entonces ese es el grave problema que ahora nosotros tenemos, y no es cierto que el gobierno dominicano esté enfrentando de manera seria, honorable, la crisis estructural que tenemos en el vecino país. Bueno, gracias Inocencio, siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros, traernos luz. Esa visión que usted tiene sobre Haití es muy importante y ojalá alguien del gobierno nos esté escuchando y tome en cuenta esas puntualizaciones que ustedes nos realizan. No se vayan ustedes porque vamos a continuar con más aquí en Revista 315.